El hecho de considerarte fuerte y que otros crean que tú eres fuerte, lo único que estás haciendo es negando la realidad que está debilitando tu propio vigor. Qué tremendo. Y es que en nuestra cultura parece ser que es mejor callarse porque se ven más bonitos que abrir los labios con quien más confianza tú tienes para compartir lo que estás viviendo. La carga, toda persona la lleva. Toda persona tiene una carga, un peso sobre su vida. Y en ocasiones esa carga se convierte en el peligro más grande, porque está limitando su hoy, está impidiéndole ver con claridad su mañana. Pero permíteme decirte con mayor claridad, esa carga que en ocasiones está sobre nuestros hombros, a veces no la queremos dejar. Es que es mi cruz, ¿no? Es que es mi cruz. ¿Será? ¿Será esa manera? Y es ahí donde tú y yo necesitamos darnos cuenta. En el Salmo 55, versos 6 al 8, si lo tienes. Y te voy a invitar a ponerte de pie, y esto sería como una declaración de lo que hombres y mujeres de fe en el pasado vivieron. Permíteme leer el verso 6. Ustedes el 7 y nos unimos en el 8. Dice el verso 6. Dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. ¿Cuántas veces? Toma tu lugar, por favor. ¿Cuántas veces en un momento dado en tu vida, cuando estás enfrentando las cosas difíciles, has pensado como el salmista? Oh, si pudiera levantar las alas. Si pudiera por un instante desarraigarme de este momento y trasladarme a otra esfera, a otro tiempo, a otro lugar donde no tuviera nada que ver con este presente. Donde pudieras decir, si tuviera la habilidad de poder dejar atrás todo, me iría sin traer absolutamente nada sobre mí. Quizá esto fue lo que le sucedió a este juez joven, Job. Décadas pasaron y nunca jamás en su vida o de su vida se supo algo. Nadie, ni su esposa. Él todo lo dejó atrás. Huir sería como la primera opción para cambiar nuestro presente, pero permíteme decir, huir no es la solución, porque esa carga va a ir contigo en todo lugar donde vayas y va a ser un peso a quien tú se lo quieras compartir, porque es tu carga. Y esa carga es algo que solo necesita tener una respuesta: enfrentarla. Qué difícil. El salmista está hablando acerca de los tiempos de tormentas. Es decir, la acumulación del peso ha venido a convertirse en un desgaste continuo que ha trastornado su presente y ha impedido ver una luz para su futuro. Es tan común para ti, para mí. Es como si estuviéramos leyendo lo que pensamos en un momento dado cuando enfrentamos los problemas. Cuando no tenemos la respuesta, cuando no sabemos qué hacer, cuando no tenemos una aparente solución, cuando todo está cerrado, cuando la luz es más densa, es cuando decimos, ¿cómo me gustaría? ¿Cómo pudiera cerrar la puerta y huir? Ir a otro lugar donde nadie me conoce, empezar de nuevo, buscar una nueva oportunidad. Pero si no aprendemos a superar el peso de las cargas, donde quiera que vayas, tendrás el mismo problema. Donde quiera que te encuentres, el peso te ahogará. La carga será mayor, porque necesitamos aprender qué hacer con el peso que está sobre nuestra vida.
A mí me impacta porque a veces cuando oro o quiero orar y me doy cuenta que alguien se anticipó, como en este caso al salmista, decir, ¿cómo sabía él mi vida? ¿Cómo conocía él lo que yo pensaba, vivía, experimentaba para poder decir, oh Señor, si pudiera por un instante desligarme de este presente, cambiar de personas, cambiar de ambiente, retirar a todo cuanto conozco para empezar en un lugar tan distante? Pero ese es el conflicto. No necesitamos ir a otro lugar. Lo que necesitamos es reconocer que lo que se nos está llevando a esa condición es algo que está fuera del alcance de nuestra vida para superar los problemas que tenemos. Esa carga está minimizando lo que tú y yo somos a causa de que nuestra fe, recursos y capacidades que ya los colocamos al frente han venido en descenso, incapaces de hacerle frente a esas circunstancias. Y no es privativo de algunos, toda persona está viviendo el día de hoy. ¿Sabes? Las estadísticas cada vez van en un ascenso increíble acerca de la puerta falsa. Muchas personas creen que salir por la puerta falsa es la solución a su vida. Esa no es la solución. La pregunta es, ¿realmente mi vida el día de hoy tiene el peso que necesito reconocer y aceptar que está limitando mi presente? ¿Que está haciendo cada vez más pesada mi carga? No tenemos la costumbre de ser honestos con nosotros mismos. Queremos mejor dar apariencias. Todo va bien, nada me pasa, todo está excelente. Permíteme decirte, si no aprendemos cómo enfrentar una carga, esta va a acabar con nosotros. Porque tu fuerza, tu vigor cada vez está disminuyendo a causa de lo que estás viviendo, ese peso que está encima de nosotros. No es lo mismo algo que es ocasional a que desde temprano por la mañana ese peso está en tu mente, en tu corazón, en tus fuerzas. Continúa el día y ese peso no se aligera. Llega la noche y continúa ese peso en plenitud, pensando que dormir va a ser el momento para olvidar, y no es así, porque tu mente continúa con los estragos y los conflictos. Qué difícil. Una gran mayoría de personas en el tiempo actual, en el tuyo y en el mío, hablando de tiempo, está viviendo los estragos de las presiones de la vida. El estrés, la ansiedad y el temor como resultado de no saber cómo superar y cómo enfrentar sus circunstancias. Huir no es la solución. Negar el hecho solo te hace más vulnerable al peso de la carga. Qué importante es poder ser honestos y decir en lo profundo de mi vida, esto está rebasando mi capacidad de carga. Me está despojando. Las condiciones que estoy viviendo son una realidad que no puedo negar, porque el peso de la carga te va a despojar primero de paz. No hay paz cuando el peso de la carga es superior. Y la paz es el regalo más grande que tú puedas tener de parte de Dios. Esa paz no se puede adquirir por el conocimiento o la experiencia. Esa paz es el resultado de la comunión y la bendición de Dios en nuestra vida. Pero se pierde la paz. Y cuando esa paz, por el peso de la carga, se desvanece, ¿sabes qué va a emerger? Un temperamento increíble. Enojo, ira, rechazo, odio, malestar, inconformidad, y puedo continuar. Nada absolutamente es grato. La comida fría, ay, me gusta caliente. Le das la comida caliente, me gusta fría.
O sea, todo es una inconformidad continua como resultado de no tener esa quietud en lo profundo del alma. Y esto genera crisis en el hogar o en el matrimonio como resultado de que ese peso, como es incomprensible e incompatible con alguien, porque es tu carga, es tu peso lo que tienes que aprender a sobrellevar, y cuando supera nuestra capacidad de carga, esto genera molestia, enojo, contienda, y el carácter se vuelve imposible de compartir o de que una persona esté contigo. Esos son los síntomas inequívocos. Siempre señalar, siempre condenar, siempre en crítica, porque esa carga es lo que propicia, te despoja de ser quien eres para convertirte en lo que no eres. Por eso el salmista estaba diciendo, ¿cómo quisiera salir de aquí? ¿Cómo quisiera cambiar mi lugar por alguien? ¿Cómo me gustaría intercambiar mi rol, mi responsabilidad con alguien por un día, por una semana? ¿Cómo quisiera irme, de vacaciones y olvidarme de todos? Y eso sería solo un paliativo. Pero el punto real de un peso que está generando esa carga en cada persona, lo está convirtiendo en un esclavo de la carga. Qué terrible. Y a veces no le damos la importancia que esos indicios nos están diciendo que estamos a punto de entrar en una escalada, en un descenso terrible que va a ser imposible de recuperar. Porque hay evidencias de que estamos entrando en conflicto cuando la carga nos está superando. Y si no tenemos la capacidad de detectar con tiempo que ese peso nos puede generar divorcios. Escucha bien, divorcios. ¿Por qué? Porque abstenerse de aceptar la realidad y tratar de luchar para contrarrestar el peso de la carga será imposible. ¿O cuántas veces una enfermedad se convierte en una carga, no solo para el enfermo, sino para quien lo cuida, para quien lo ama, quien está ahí? Es tan demandante. Y es que invertir tiempo en otro, además de invertir tiempo para ti mismo, es tratar de vivir dos vidas a la vez. Esas son cargas que están ahí latentes. Y cuando esa enfermedad se convierte en una condición que es más profunda porque se requiere el tiempo, la dedicación, el cuidado y los recursos que demanda, ¿sabes? Eso tarde o temprano explotará. Porque la carga es mayor a la capacidad de resistencia. Pareciera clase de ingeniería, ¿no? Pero es la verdad. Tenemos a veces necesidades financieras que están ahogando nuestra vida. Ya tapamos 20 hoyos y se abrieron 50 más. Y esas cargas se van acumulando porque una carga es acumulable. Una carga genera estragos difíciles de superar. Es lo que estamos hablando de nuestra vida. Porque siempre nos gusta hablar de lo bueno, pero no podremos tener calidad de vida a menos que no aprendas a desechar y retirar ese peso que está sobre nuestros hombros. Las tormentas de la vida. Y a veces nosotros provocamos esas cargas. Mis decisiones se convierten en mis problemas, mis consecuencias, y eso es una carga. Mira, conozco quien
pide prestado y no comparte con su familia que ha estado viviendo de préstamos. Y siempre su vida está en crisis porque el peso empieza a ahogarle por tratar de dar a la familia lo mejor, por tratar de darle a la familia un estatus que no tiene, pero que la apariencia es más grande que ser realista. Y ese peso al principio parecía inofensivo, pero en la medida en que vino a generar más peso, esta persona empezó a perder casas, recursos, finanzas. Al momento hoy ni auto tiene. Y la carga continúa ahí. Qué terrible. ¿Te das cuenta? Que hay cargas que a veces nosotros propiciamos por nuestras malas decisiones. Porque tenemos la elección. Pero hace unos días te mencioné, tú y yo tenemos la libertad de elegir. Pero lo que no podremos elegir son las consecuencias, ni el cuándo, ni el cómo. Pero hay otras cargas que vienen que tú y yo no las pedimos, pero llegaron ahí por terceros, que nos hacen la vida pesada. En la familia tú no puedes negarlo. Hijos, hermanos, papás, que se llegan cargas que necesitamos hacer frente, pero al final son un peso adicional del que ya llevamos. ¿Y qué vas a hacer con esa carga? Tratamos de aportar, ayudar, pero empezamos a sufrir los estragos. La relación con mi esposa, con mi familia empieza a deteriorarse porque estoy enfrentando un peso adicional. Que necesitamos ayudar a nuestros padres, sí, porque esa es nuestra responsabilidad, pero ¿hasta dónde debo hacerlo? Cargas que a veces llevamos, pero a veces otras personas vienen a compartirnos y queremos cargar la carga, la mía, la que tengo de mi familia y todavía la carga de alguien más. No somos Superman. La Biblia nos dice qué hacer entonces. Tu carrera se está frenando. Tu gozo ya no se ve por ningún lugar. La apariencia puede ser una verdad innegable, pero no sea una realidad interna que realmente esté ahí. ¿Sabes? A mí me cuesta trabajo cuando ves a las personas y solo podemos ver lo exterior, pero cuando surgen conflictos y comparten contigo, dices, si esto tenía tanto tiempo, si esto llevaba tanto camino recorrido, ¿por qué no haberlo hecho en su momento? Quizás por diversas razones, pero la verdad más intensa debe ser que cuando las condiciones empiezan a superarme, cuando el peso está cambiando mi presente, cuando las características de mi vida ya se desdibujaron porque empiezo a ser otra persona, cuando ya no soy el mismo, necesito entonces encontrar la respuesta a mi necesidad. Una pregunta sería para ti, ¿qué es lo que hoy está sobre tus hombros? Si tú me dices que no hay ninguna, es tu decisión. Pero eso es contrario a la verdad natural. Porque aún como este juez, 45 años de edad, en el éxito, en el clímax de su carrera, y esa historia a mí me impactó desde el día que la conocí. ¿Cómo puede ser que una persona con esa habilidad, capacidad, con esa influencia en la ciudad más importante del mundo en ese tiempo, llegar a desistir de continuar su vida
y abandonarlo todo. Y no estoy hablando de profesión, finanzas o su función profesional. Abandonar a su esposa. ¿Qué es lo que mueve a una persona para tomar una decisión de esa naturaleza? ¿Qué hacer y cómo hacerlo? ¿Cuál es la solución entonces? El Señor Jesús tiene la respuesta en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 28, si lo tienes. Esta es la respuesta a nuestra búsqueda. Once 28. Jesús está hablándole a los creyentes. Dice: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo, dice Jesús, les haré descansar. ¿Esto qué quiere decir? No es huir, no es abandonar, no es negar la realidad. Nunca se podrá encontrar una respuesta a menos que existan tres factores. La primera, aceptar que estás en esa situación. Aceptación del hecho. Reconocer la dimensión y el conflicto que vives. Y el tercero, determinar hacer algo. El peso no te va a permitir moverte con libertad. Pero Jesús dice que si vamos a Él, fíjate bien, no dice ve y tómate unas vacaciones. Ve y lee un libro, ve a la iglesia, ve a una terapia, ve con el psicólogo. No, Jesús no está hablando de ningún aspecto. Él está diciendo que solo hay una fuente capaz de probar o de proveer libertad absoluta, no parcial. Libertad absoluta de todo el peso, no librarte de las responsabilidades. Escúchame bien. Jesús no está hablando de librarnos de las responsabilidades, está hablando del peso que genera nuestra incapacidad de tener una calidad de vida que tanto necesitamos. Si vamos a Él y lo hacemos honesta, clara y contundentemente para poder decir: Señor, esta es mi condición, he llegado al límite, no puedo más, las cosas han cubierto todo y mi espalda ya no es ni como la del Pípila. ¿Te das cuenta? La carga es en ocasiones lo más difícil que una persona, un matrimonio, una familia, una congregación puede llevar. Porque una carga no solamente es algo limitado. Una nación con enorme peso, con el carga, con el desgaste, se va a la derrota total. Jesús entonces dice que la solución a nuestra necesidad interna es ir a Él. Dice: ¿a quiénes? Tú estás invitado, yo estoy incluido. Dice: a todos los que están trabajados y cansados. Solo tú conoces cuánto desgaste tiene tu vida. Pero si tú no tienes las características de gozo, de paz, descanso, libertad, tranquilidad, estás dentro de los que están invitados a la fiesta del Señor. Venid todos los que están cargados y trabajados. ¿Qué requiere cuando estamos bajo ese contexto de estrés? Paz. Restaurarse nuestra vida. Volverse el gozo. El gozo no es cuestión de circunstancias. El gozo es el regalo de Dios para soportar y enfrentar cada día en su nombre la vida. Por eso el libro de Nehemías dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cómo hacerlo? La vida del cristiano debe caracterizarse por paz, por gozo, porque es el fruto del Espíritu. Pero si tú y yo no tenemos esa evidencia, estamos entonces en otro contexto. Necesitamos que ese fruto emerja: paz, gozo,
Fe. Si tú estás hoy bajo esta línea y en lo personal te analizas y dices, ¿realmente vivo contento? ¿Satisfecho? ¿Tengo paz? ¿Mi vida tiene la fortaleza? ¿Tengo un futuro? ¿Tengo prioridades? Porque la carga, ¿sabes qué? Te va a impedir tener un mañana. Porque la mayoría de las personas cuando están sobrecargados no tienen el aliento de vida. No tienen un propósito. Han renunciado a su presente y renunciado a su mañana porque creen que el día de hoy será el final de su vida. Qué importante entonces lo que tú y yo estamos escuchando hoy. Señor, ayúdame a no permitirle a la carga convertirse en mi peor tragedia. Porque tú y yo tenemos una elección. Jesús dice, venid a mí. Y esa es una decisión que tú y yo podemos realizar. Tú puedes tener dos opciones el día de hoy. O seguir con tu carga, o ir con el Señor y ser libre de la carga. Son dos opciones que tú tienes. Y permíteme añadir, Jesús es suficiente para cargarte, cargar tu carga y llevarte a la libertad. Mencioné que no nos va a librar de las responsabilidades que tenemos, pero sí del peso que nos agobia. Y es donde tú puedes decir, Señor, gracias. Gracias, Dios. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Auschwitz, los presos eran llevados para limpiar todas las letrinas. El peor lugar donde alguien debería estar. La presión, el temor y la amenaza de ser aniquilado sin juicio, simplemente un disparo y se acababa. Pero dentro de esta condición había un creyente, un cristiano. Y él, cuando era enviado a limpiar las letrinas, él empezaba a orar, a cantar y a adorar, y para él entonces el tiempo transcurría y hacía su labor como si absolutamente estuviera en otro ámbito. Y eso él testificó después, que en vez de ser una carga, él cuando estaba en el Señor, en comunión con el Señor, y empezaba a orar y a cantar, esa condición de trabajo, de esfuerzo, de lucha, de mal olor, ¿qué puedo decirte? Para él se había convertido en una experiencia de comunión e intimidad con Dios que lo liberaba de ese peso y de esa carga. Es lo que estamos hablando. Si tú estás bajo este contexto, solo tienes dos opciones: o continuar con la carga, o decir, Señor, vengo a ti, aquí estoy, Dios. Eso es lo que podemos hacer. Moisés dijo, Dios es conocido en los cielos por refugio. Pero en Deuteronomio mencionó, y aquí abajo, los brazos eternos son tu refugio. Vamos a Dios. Y Él nos ayudará a superar el peso que nos agobia, sea emocional, familiar, laboral, en cualquier ámbito. Es el momento en que en lo individual decir, Señor, esto es el peso. Aquí está. Es transferir de una mano a otra la carga. Porque a veces oramos y salimos y, permíteme hacer un breve ejemplo, ¿no? Es decir, Señor, te entrego mi carga, ¿no? Y salimos del servicio, gracias Dios, ¿no? Lo que está diciendo el Señor es lo siguiente, lo voy a hacer gráficamente. Cuando dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo les daré descanso, es, Señor, aquí está, es transferir lo que yo estoy viviendo, lo que estoy experimentando y dejarlo en las manos de Él. Y al salir de la iglesia, seguir orando, Señor, está todo en tus manos. Tu paz, tu gozo, tu fortaleza, refresca mi alma, vuélveme el gozo de tu salvación,
Vuélveme, Señor, ese vigor. Vuélveme a vivir con propósito, con definición, con entrega, con pasión, sin importar lo que está aconteciendo. Qué tremendo. ¿Quieres ponerte de pie conmigo? Esto es algo individual, pero si queremos continuar ligeros en la carrera de nuestros años por venir, esta es una de las primeras evidencias. Deja tu carga en el Señor y Él te sustentará. Cierra tus ojos y tú puedes hablar con Dios a solas. Yo no puedo ni por un instante ponerme en tus zapatos, me quedarían demasiado grandes. No puedo ni por un instante pensar qué tanto peso esté sobre tus hombros. Pero lo que sí puedo decirte es que no hay carga que el Señor no pueda retirar. No hay peso que el Señor no pueda cargar. No existe absolutamente nada que le impida al Señor ayudarte a superar esas cargas. Si tan solo vas a Él y le dices: aquí está, Señor. Padre, tú nos has hablado de cómo caminar ligeros durante este año, Señor, durante los días venideros. Y un peso que genera una distorsión de nuestro presente, un cambio de nuestra vida, de nuestra fe, son las cargas, mi Dios. La fatiga de llevar el peso día tras día, de no encontrar la respuesta o la solución y agravarse este peso que sobre nuestros hombros empieza a doblar nuestra espalda, Señor, para manifestar que es superior el peso a nuestros recursos. Y hoy, Señor, como el salmista, por un instante pensamos que huir sería la respuesta, que alejarse de los momentos tempestuosos sería la razón de volar y ubicarnos en otro lugar. Pero tú has dicho, no es huir, sino es enfrentar. No es negar, sino aceptar. No es rechazar, sino venir y accionar en ti, Señor. Y hoy te necesitamos, Dios. Vuélvenos el gozo. El peso de la carga nos impide, Señor, tener paz, descanso, libertad, ser restaurados una vez más en nuestras fuerzas para continuar adelante, Dios. Señor, solo tú sabes, porque conoces cada carga que está sobre los hombros de cada uno de nosotros. Y hoy te entrego, Señor, lo que no puedo cargar. En tus manos coloco lo que roba mi paz, lo que roba mis sueños, lo que desgasta mis fuerzas, lo que roba mi gozo, Señor. Lo que ha cambiado y ha trastornado mi fe. Me he vuelto con desesperación, con enojo, con ingratitud. Pero hoy es el día, Señor, para entregarte todo lo que estoy viviendo, todo lo que está incidiendo en mi vida. No hay nada tan pesado que tú no puedas cargar, Señor. No hay peso que tú no puedas llevar, Señor. Tú dijiste: venid a mí. Y hoy, Señor, doy ese paso de fe. Hoy doy ese paso adelante para decir: toma la carga de mis hijos, mi Dios, de mi trabajo, de mi familia, de mis circunstancias. Todo lo que hoy estoy viviendo, aquí está, Señor. Gracias, gracias, porque sé que aun cuando
no puedo ver esa transferencia, sé que a través de orar en tus manos la coloco, Señor. Y ahí en tus manos será el lugar perfecto donde esa carga le darás el curso correcto, Señor. Muchas gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Dios. Gracias para irnos. Yo he estado aprendiendo lecciones, porque a veces pensamos que el pastor no le pasa nada, pero déjame decirte que al igual que tú experimento las mismas circunstancias. Y hace días un asunto que ocupaba demasiado mi mente, mi peso, superaba mi vida, mi fe. Y tuve que ir en repetidas ocasiones al Señor, orar como tú y yo lo acabamos de hacer, pero no parecía suficiente, porque volvían los pensamientos, posibles escenarios me impactaban, temores. Y el Señor estaba hablando a mi vida sobre eso. Y tuve que tomar una decisión. Orar y en sus manos dejarlo todo. Por eso ilustré de una manera cómo me estaba llevando las cosas. Me iba a dormir y no dormía.
¿Por qué? Porque era mayor el peso, superaba mi capacidad de carga. Y no es que seas irresponsable, no, por eso es que te pasa eso, porque eres responsable y no sabes cómo hacerlo. Y tuve la decisión muy clara para decir: Señor, desde este momento, dice tu palabra que si voy a ti y te entrego mi carga, me darás paz, mi vida estará ligera y habrá fe, habrá gozo, habrá frescura para continuar caminando. Y desde ese momento, esa carga en las manos del Señor la dejé. Su paz regresó, hasta hambre me dio. Porque es la verdad, el peso de la carga muchas personas las vuelve delgadas. Les falta hambre, apetito. Y tú las ves y dices: ahí estás a dieta. No, es porque la ausencia de paz no les permite ni siquiera comer. O sea, tienes que descubrir esas cosas. Pero en lo personal, para mí fue una nueva lección en estos días pasados. En las manos de Dios y empezar a vivir lo que Dios quiere que viva. Vamos a despedirnos. Padre, gracias. Gracias por ese amor que tienes para nosotros. Confiar en ti, Señor, es un gran reto, una gran aventura. Pero cada día nos das evidencias que estás con nosotros. Porque tú dijiste: no te dejaré, no estarás abandonado, yo estaré contigo en cada momento. Muchas gracias por el privilegio hoy de compartir la adoración con mis hermanos y venir a ti y proclamar tu nombre. Gracias por el consejo de tu palabra desde el inicio, de ser alentados a no temer, a ir adelante. Y hoy, Señor, amanecimos con ese gozo, con esa paz, así como el sol en el horizonte anunciando tus bondades y misericordias. Bendice a mis hermanos, fortaléceles, su fe permanezca firme, Señor, y tus bendiciones se derramen abundantemente en su vida, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Bendiciones. Salúdense.